Señor, poder, sabemos que podemos confiar en ella para cada área de nuestra vida, mi Dios, y te pedimos, Señor, que tú nos hables, que nos dirijas, en el nombre de Jesús oramos, amén. Hay muchas áreas que tenemos que estar entendiendo en cuanto a lo que es el pensamiento bíblico, y hoy pues vamos a ver también este estudio. Ya lo habíamos visto en alguna ocasión, hace algunos años, pero pues es un tema importante. Me lo piratearon los jóvenes mayores también para el estudio de jóvenes mayores ahí, que lo tuvieron también en cuanto a eso. Hicieron un debate y hasta donde yo me quedé, que iban ganando los evolucionistas, no sé cómo quedó al final. Pero este tipo de temas, por ejemplo el tema de la creación, resulta que en muchas ocasiones causa mucha confusión en muchas personas. Y pues, déjame ver si lo puedo extender un poquito más. Hay gente que llega a pensar, bueno, como que pues no es importante justo ese pasaje. O sea, a lo mejor podemos nosotros ocuparnos del resto, pero ese, pues, como que si fue creación o si Dios usó la evolución, mucha gente como que no tiene una postura clara en cuanto a eso. Entonces a mí me gustaría que hoy veamos un poquito en cuanto a qué dice la Biblia al respecto y pues que entendamos también que la Biblia es confiable aún en esos temas. Segunda de Corintios 5:10, vamos a empezar con ese versículo y después pensar en una pregunta para comenzar quizás a meditar el tema. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice, voy a leer desde el 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este tema, este versículo lo habíamos analizado antes, en el estudio anterior que vimos en cuanto al hecho de que la batalla realmente se lleva en ámbitos de la mente. Satanás, existe una batalla contra Satanás ahí, en nuestra mente. Ahora, si nosotros hacemos una pregunta, actualmente, en esta época en la cual vivimos, ¿cuál es la religión más dominante de la sociedad moderna? ¿Cuál sería la religión más dominante? Católica romana. Fíjense que yo pienso que hay otra religión más dominante que esa. El naturismo. ¿Qué es el naturismo? El naturismo comienza desde Darwin, de Darwin para acá. La idea del naturismo es todo tiene una explicación natural, lo sobrenatural no existe y se ha colocado como la base para el pensamiento moderno y mucha gente dice, bueno, es que el naturismo justamente es lo que causó la explosión de conocimiento. Yo pienso que no es así. O sea, realmente si nosotros vemos la historia, una de las cosas que liberaron al mundo realmente de la esclavitud del oscurantismo fue quizás la Reforma. O sea, están muy cercanas una a la otra, pero en cuestión de tiempo, unos 100 años quizás. Pero hoy en día el naturismo, que quizás desde Darwin y su libro del origen de las especies, desde ese momento, pues realmente muchas teorías que se plantearon en ese momento han sido descartadas, pero la evolución sigue siendo el principal dogma del naturismo. El naturismo plantea la base de que, pues sencillamente la idea de que exista un Dios soberano con todo el derecho sobre sus criaturas es repulsiva para el hombre. ¿Por qué? Porque alguien dijo así, tengo una frase aquí anotada, dice, Dios ofende al orgullo humano por el mero hecho de ser Dios, de Agustín de Hipona. Eso lo dijo él, ¿no? Dios ofende al ser humano por el puro hecho de ser Dios. El hombre entonces tiene dos opciones: o cree en el soberano, en alguien que un día va a tener que rendir cuentas ante él, que nuestras acciones son trascendentes en la eternidad y que tendremos que rendir cuentas de ello, o
podemos escudarnos en la incredulidad. Inventamos una mentira que respalde nuestra incredulidad. El naturismo afirma que cada ley y fuerza del universo es natural más que espiritual. Todas las leyes son naturales. Rechaza el concepto de un Dios personal y dicen ser una filosofía opuesto a todo sistema basado en la fe. Es decir, todo lo que enseñan es algo que se demuestra. No es por fe, es porque está demostrado, está basado en hechos. Esa es la manera en que pretenden ellos ser una filosofía científica. Ellos dicen ser científica e intelectualmente superiores. ¿Por qué? Porque por tener un carácter no religioso. O sea, ellos dicen, el naturismo, si bien dicen no es una religión, pero resulta ser que religión es la palabra exacta para describir el naturismo. Y ahorita vamos a ver nosotros por qué. Sus teorías necesitan también aceptarse por fe. Vamos a estar hablando ahora particularmente en el tema de creación y cómo el naturismo propiamente tiene pues justamente que un respaldo, o sea, se respalda en algo aceptado por fe. La evolución es el principal dogma, habíamos hablado, pero justamente también la evolución debe aceptarse por fe. Hay una realidad. La evolución, aunque le pese a muchos que lo enseñan así, no es un hecho científico comprobado. No está probado científicamente, ni siquiera es científica la evolución. Para empezar, la evolución parte, si nosotros queremos hablar de demostrar algo científicamente, ¿qué necesitamos nosotros para demostrar algo científicamente? Efectuar lo que se llama el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es reproducir experimentalmente los hechos en laboratorio o en su defecto que sean observados. ¿Para qué? Para que pase esto a ser, o sea, son observados una y otra vez hasta que llega al punto de decir, sí, esto sucede. Vamos a tomar un ejemplo. Tomamos agua y el agua la enfriamos y se congela en el congelador. Entonces tomamos nota, qué temperatura se congeló, ¿no? Pues llegó a 0 grados a nivel del mar, quizás en una temperatura superior, a una altura superior, no necesita llegar a 0 grados, se congela un poquito antes, y vamos a calentarla, y a nivel del mar se hierve y se transforma en vapor a los 100 grados. Y lo repetimos una y otra vez y siempre sucede igual. Si vamos a una altura superior, aquí a la altura, estamos a 1900 metros sobre el nivel del mar, no necesita llegar a 100 grados, hierve un poquito antes. Entonces, pero siempre ocurre así, a determinada altura, lo repetimos y entonces llegamos a una conclusión. Es ya una ley que a nivel del mar, a 0 grados, se congela el agua, a 100 grados, hierve el agua. Y entonces, en lugar de una teoría que alguien pensaba que si calentamos el agua hierve y se vaporizaba, pasa a ser una ley porque ha sido probado y hay pruebas y hay reglas que respaldan esto. La evolución, para poder ser ley, necesitaría haber sido observado. Ahora, hay una realidad también que mucha gente dice, lo que pasa es que el periodo de tiempo en el cual hemos vivido es muy corto para poder haber visto una evolución como tal. Y otros dicen, sí, se han visto evolución. Vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto mismo. La idea de la evolución y del origen de la vida tiene algunos conceptos que vamos a estar viendo. ¿Alguno recuerda a Carl Sagan? A ver si funciona si no me van a tener que ayudar a pasarlo allá. O no está al frente. ¿Sí? ¿Recuerdan a Carl Sagan? Ya como que pasaron algunos años de que él sacó su serie de Cosmos. Carl Sagan, en un momento él llegó a ser el principal evangelista
del naturismo, en todo lo que se enseñaba. Él tenía la firme convicción de que todo el universo tiene una causa natural y una explicación natural. Su máxima fue esa que está ahí anotada. Dice, el cosmos es todo lo que es, o incluso fue, o aún será. No sé si suena también, hay un pasaje parecido en la Biblia, ¿sí? Apocalipsis 4:8, ¿qué dice? Alguien que lo busque, a ver, Apocalipsis 4, versículo 8. A ver, ¿quieren leerlo por favor? Entonces, aún a Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, ese concepto se le ha colocado aún al cosmos, al universo propiamente. Él miró la creación, miró, como muchos científicos hoy en día lo hacen, la grandeza del universo y llegó a una conclusión de que nada podía ser más grande que el universo. El universo entonces terminó con ciertas características para describirlo que aún parecen atributos divinos. Por ejemplo, omnipotencia. El universo puede hacer cualquier cosa. Tiene un poder sin ningún tipo de límite. Tiene omnipresencia porque el universo es todo, cubre todo, es el infinito. Tiene una gloria tremenda, o sea, toda la gloria la tiene el universo. Grandeza, eternidad, inmensidad, infinitud. A fin de cuentas, hasta algunas que, si bien aunque es impersonal, es como un Dios impersonal, llega a tener sabiduría, porque tiene reglas y leyes que rigen el universo y que no pueden ser quebrantadas. Y que esa sabiduría que dio origen a lo que conocemos hoy como a partir de una explosión, incluso hace poco Stephen Hawking, él sacó una nueva teoría, el que sacaron la película también como la teoría del todo, ¿no? La película de su vida. Pero su teoría, él llegó a una conclusión y dice, por fin logré una teoría en la que Dios no es necesario. Y resumiendo la teoría, él dice, el universo pudo y se creó a sí mismo de la nada. Y justo es interesante porque esa frase de la nada es una palabra que mucho tiempo nos acusaron a los cristianos que creíamos en la Biblia diciendo, ¿cómo puedes tú decir que Dios de la nada hizo el universo? Porque, ¿qué dice la primera ley de la termodinámica? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, pero si Stephen Hawking dijo que el de la nada se creó, pues hay que creerle, no importa la ley, que ya fue, esa sí es una ley. Si él tiene una teoría, ahora esa teoría resulta ser superiores a leyes de termodinámica comprobadas. Primera y segunda ley de la termodinámica. La segunda, ¿la conocen, por cierto? A ver, Max, segunda ley de la termodinámica. Todo tiende a la entropía. Esa es la idea de la segunda ley de la termodinámica. Todo tiende a desorganizarse. Si yo dejo una taza de café caliente y regreso dentro de 2 horas, ¿qué le pasó al café? Se enfrió. Y lo repito otra vez para ver si pasa. Y regreso y se volvió a enfriar. Esa es entropía, es decir, todo tiende a perder energía. La energía, no, así como la primera ley no se crea, también la energía tiende a equilibrarse. Si está esta zona caliente y esta fría, se va a equilibrar y tiende a perderse la energía. Pero resulta ser que del Big Bang vamos en contra de la primera ley de la termodinámica porque se creó energía de la nada. Y vamos en contra de la segunda ley porque en lugar de desorganización surgió orden. Vamos a quizás a ver un poquito más esto. Quiero que veamos también algunos conceptos básicos de la evolución. Si me pasa la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos al reverendo Charles Darwin. Y
estos conceptos en cuanto a la evolución. Normalmente cuando nosotros hablamos de evolución, viene a nuestra mente solamente una idea. El chango se convirtió en hombre. Si tú hablas con un evolucionista, te va a decir, no fue el chango, fue un homónido. Porque yo he tenido algunos debates ahí con ellos y tienen razón, o sea, no es un chango como hoy, no es uno de los que hoy conocemos, es un homónido, es una especie quizás de chango, la que se convirtió en hombre. Pero pensamos nosotros en eso, evolución es eso, ¿sí? Una célula evolucionó hasta convertirse en el ser humano. Pero resulta ser que la evolución tiene que explicar estos cinco conceptos de la evolución. La evolución no es nada más que un ser se transforma en otro ser. Vamos a hablar de evolución cósmica, evolución química, evolución estelar, evolución orgánica, macroevolución y microevolución. Resulta ser que la única que se ha observado es esta. Las otras deben aceptarse por fe. Vemos evidencias y dicen, es que hay evidencias que respaldan cada una de estas. Normalmente nos centramos cuando hablamos de evolución y debates evolutivos, uno piensa que se va a centrar uno solamente en macroevolución. Ya vamos a explicar un poquito esto, ese es lo más conocido de evolución. Pero no, o sea, esto es nada más uno de los asuntos aceptados por fe. Vamos a ver, quiero explicar así brevemente cada una de ellos. Pásame la siguiente, por favor. Evolución cósmica. La evolución cósmica presenta de que el universo del Big Bang, de una singularidad que se decía existió por siempre, ahora Stephen Hawking dice, bueno, no existió por siempre, sencillamente surgió de la nada, no había nada y apareció esta singularidad que estalló en una impresionante cantidad de energía, que en pocos segundos, aquí está en tiempo, en pocos segundos fue evolucionando hasta que se creó toda la materia necesaria para evolucionar. ¿Qué surge del Big Bang? Solamente hidrógeno. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor, porque aquí llegamos a la siguiente. Surge el hidrógeno. Ahora, ¿el hidrógeno qué es? Químicamente. ¿Alguien se sabe la fórmula qué contiene el hidrógeno? Pero sus átomos. ¿Tiene neutrón? Sí. Un protón, un electrón y un neutrón. El hidrógeno en la tabla de los elementos, la puse aquí, es el primero. Es lo único que surgió de ahí, según esta teoría. Ahora, el problema que se plantea enseguida es cómo surgieron los elementos más pesados. Ahora, el hidrógeno de alguna manera tuvo que haber evolucionado naturalmente en elementos más pesados que tenemos en la tabla periódica, que conocemos hoy en día, que no surgieron propiamente del Big Bang. Ya después hablan, no, es que se surgieron de supernovas, por ejemplo, el oro. Muchos dicen, el oro tuvo que haber surgido de supernovas. No hay otra manera de haber sido, de que pueda existir oro aquí en la Tierra, si no fue por explosiones de estrellas. Entonces, esta es otra cosa, la evolución química no se ha observado hoy en día. Se puede manipular y quizás con reactores nucleares y con aceleradores de partículas se puede crear artificialmente elementos más pesados, pero no es así. Ahora, siguiente lámina, por favor. Ya vimos entonces la evolución cósmica, cosa que no fue observada. Evolución química tampoco ha sido observada, ha sido artificialmente provocado, o elementos más pesados fabricados. La siguiente es la evolución estelar. Estrellas y galaxias debieron del desorden producir orden y ordenarse todas ellas y surgir esas estrellas. No ha sido observado. Se dice que, bueno, han visto nacimientos de estrellas y a través de eso, pero no
no fue observado cómo del Big Bang surgen todo lo que son las estrellas. Tampoco lo que es la evolución estelar, cómo se ha formado una galaxia, ha sido observado. Y la siguiente lámina, por favor. La siguiente, esta presenta un problema bastante importante. Cada uno de ellos presentan sus problemas. A mí me gustaría quizás meditar un poquito más en la evolución orgánica. Hoy en día pues hay aparatos en el espacio exterior, como la sonda Rosetta, que aterrizó en un cometa, buscando si el agua que hay aquí en la Tierra, que no saben de dónde llegó, a ver si llegó de los cometas. La conclusión hasta ahora todavía no ha funcionado muy bien este aparatito, porque cayó en la sombra y ocupa sol para funcionar. Están esperando que el cometa se acerque al sol para que empiece a funcionar la sonda, pero parece ser que el agua que está ahí no corresponde al agua de la Tierra, entonces hasta ahorita no han llegado a ninguna conclusión. Pero el problema es, tanto el Rosetta como el que está en Marte han estado buscando elementos orgánicos, a ver si hay algo. ¿Para qué? Para que surja la base del ADN. El ADN, que se encuentra en cada célula de cada ser vivo, es algo impresionante realmente. Yo me acuerdo cuando hablaba, desde que me empezó a fascinar todo el tema de computadoras, yo tuve en mis manos un día un disco duro de este tamaño, así de grueso, más o menos de este tamaño, de 30 megas. Eran 30 megas en un disco duro de este tamaño. Mi primera computadora, que me dijeron tiene mucha capacidad, nunca la vas a llenar, tenía 130 megas. Hoy en día un pequeño chip así tiene, pero en megas, ¿cuántos son? 32,000 megas. Y es una cosita más o menos el tamaño de la uña. Ahora, nos impresiona 32,000 megas en una uña, en algo del tamaño de una uña, pero resulta ser que el ADN tiene la capacidad para que en una célula puede almacenar cerca de 100 terabytes de información dentro de una célula. O sea, no tenemos hoy la capacidad nosotros de hacer eso. Se ha dicho que ya se comprendió el genoma humano, pero realmente hasta hoy en día no se ha guardado todo el genoma humano. O sea, lo que hay, la información que hay dentro de una célula, sencillamente requiere aproximadamente la información de unas 5 bibliotecas públicas del tamaño de una ciudad. O sea, de las bibliotecas públicas como la que tiene quizás la Ciudad de México. Necesita 5 bibliotecas, toda la información contenida en los libros está dentro de una célula. ¿A qué voy con esto? Dios, nosotros creemos que fue así. Dios programó toda la información que dice quiénes somos, o cómo, no tanto quiénes somos, sino más bien programó dentro de la célula toda la información para hacer lo que somos. ¿Sí? Toda la información está ahí, dentro de una célula. Ahora, si nosotros entendemos que hubo evolución cósmica, evolución química, evolución estelar, ahora viene otro problema más. ¿Cómo surgió la evolución orgánica? Tuvo que haber, primero, proteínas para poder crear el ADN. A ver, chicos universitarios, ¿cómo se crea una proteína? Pero hay un aparato dentro del cuerpo que está dentro de la célula que crea proteínas. El aparato de Golgi. ¿Y qué usa el aparato de Golgi para crear las proteínas? Usa el ADN. A partir del ADN se crean las proteínas. Y las proteínas forman el ADN. Entonces llegamos a otro problema. ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina, dicen, ¿no? Más complicado acá. Uno dice como creacionista, pues yo digo que primero fue la gallina, ¿no? El evolucionista dice primero fue el huevo porque hubo huevos antes que las gallinas. Pero aquí también presenta un grave problema.
¿Cómo fue que de pronto algunas proteínas, que no saben de dónde surgieron las proteínas, hay explicaciones que dan que posiblemente hubo ARN capaz de generar proteínas, pero ya voy a hablar ahí de cosas medio confusas que a veces ni yo entiendo, entonces mejor no me meto a explicarlas porque la cuestión aquí es cómo proteínas mezcladas en un caldo proteico que dicen que estaba ahí, se empezaron a juntar de manera que al azar comenzaron a crear información. Por azar, estas proteínas se mezclaron hasta el punto de que un día, ¡pum!, adquirió vida. Ahora, hoy en día mucha gente usa argumentos interesantes para decir, es que sí es observada la evolución en microorganismos. Hoy en día, por ejemplo, cómo los microorganismos se vuelven capaces de resistir ¿cómo se llaman? Los antibióticos. Vamos a explicar un poquito más en el siguiente punto que veamos, en dos más, sobre qué es esto. ¿Es evolución? ¿Qué sería evolución? Evolución sería que un día un virus, ¿qué es el virus? El virus hablamos de aparato de Golgi, por ejemplo. No, ¿por qué? Porque no tiene célula. El virus es solamente algo así como como el número 8, es una cápsula llena de proteínas, de puro ADN. Es información dentro de una cápsula, pura información, como un programita, justamente la misma palabra, como si fuera un virus de computadora. Es pura información que llega y necesita un huésped. ¿Para qué? Para reproducirse. Entonces llega, se acerca a una célula, la célula ve, qué rico, proteínas, entonces las come, se meten toda la información adentro de la célula. ¿Y qué sucede aquí adentro? Pues empieza esta información a modificar la información de la célula. Aprovecha justamente cada uno del aparato de Golgi para reproducirse y transforma a la célula en una máquina de hacer virus. Y así se reproduce. Pero el virus propiamente no está vivo. El día que veamos que un día un virus evoluciona, sería el día que el virus deje de ser virus y se transforme quizás en una bacteria. Eso es evolución. Que el virus mute no significa que evolucionó propiamente dentro de lo que hablamos de una macroevolución. Siguiente lámina, por favor. La macroevolución es lo que conocemos hoy en día, que un homónido se transformó en el ser humano. Tiene muchos problemas esto, por cierto. Algunos de estos hombres del eslabones perdidos, encontrados, entre comillas, por ejemplo, uno fue hecho a partir de una muela. Se encontró una muela y de esa muela, por ahí los jóvenes que usaron el libro de la evolución, justamente en un libro secular que presenta la evolución, habla de cómo algunos fueron fabricados precisamente solamente de un diente. Encontraron un diente y de ahí construyeron todo el ser humano. Bueno, el eslabón perdido, ¿no? Cada uno de estos, según eso, fue evolucionando hasta llegar al hombre como tal. Esta línea presenta muchos problemas. No tenemos hoy el tiempo para hablar porque nada más quería presentar los conceptos básicos y pues animarles también a ustedes a estudiar un poquito más al respecto. La otra, por ejemplo, es la evolución del delfín. Se supone que el delfín es un mamífero, tiene pulmones, tiene cola transversal, no surgió entonces en el mar. Se supone que la vida surge en el mar, sale a la tierra, pero después hubo un cierto animal medio extraño que no me atrevo a pronunciar su nombre porque se van a reír de mí, pero ahí están. Ese animal de la tierra parece como un perro, un coyote, no sé, algo así extraño. Le empezaron a gustar los peces, se metía al mar a cazar y sus patas se fueron transformando de poco en poco hasta que las perdió y ya no pudo salir del agua. Hay otro problema importante. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que un animal evolucione? Se han hablado de ciertos mecanismos. Por ejemplo, uno de ellos quizás recuerden ustedes que ponían como ejemplo las jirafas, ¿no?
Jirafas de cuello largo, jirafas de cuello corto, por cierto. No hay ninguna evidencia que exija que hayan existido alguna vez jirafas de cuello corto. Nada más existe en la hipótesis. Pero, suponiendo que la jirafa de cuello corto se estiraba, entonces ejercitó tanto su cuello que sus hijos salían con un cuellito un poquito más largo y seguían ejercitándolo hasta que los hijos salían. Se ha probado que no es así. Por más que hemos conocido por ahí un flaquito que le echa ganas y le entra al fisicoculturismo y se pone ya más macizo, cuando tenga hijos, sus hijos van a nacer flaquitos. Y tienen que ejercitarse, ¿para qué? Para poder tener esa musculatura. Y por más que pasen generaciones, no sucede que empiezan a salir más musculosos de aquí en adelante por uso. Esa teoría, aunque muchos todavía piensan que por falta de uso una parte del cuerpo se atrofia y ya los hijos nacen sin esa parte del cuerpo, está demostrado que no sucede así. El mecanismo evolutivo más aceptado hoy en día es el mecanismo de la selección natural. La selección natural dice, los más débiles se mueren, los más fuertes sobreviven. Si de pronto sale, vamos a pensar, un ser humano más fuerte, más inteligente, le ganó a los demás, mató a los demás y sobrevive el más fuerte porque estaba mejor adaptado y los débiles se mueren. Ahora hay muchas, como una acumulación de mutaciones que van beneficiando. Varios problemas en cuanto a la mutación. Menciono así rápidamente algunos, porque quiero ver un poquito más en cuanto a qué es lo que la Biblia dice al respecto. Primero, las mutaciones que se han comprobado que existen, siempre se muta algo que existe. Siempre se muta algo que existe. En otras palabras, puede de pronto nacer un niño con 6 dedos, pero no puede de pronto nacer un niño con plumas, porque no tenemos nosotros en nuestros genes información de plumas, no lo hay. Entonces puede haber una mutación donde se mute algo que sí existe. No nos van a salir escamas, no nos van a salir plumas, porque en nuestros genes no está esa información, pero sí se puede mutar algo que sí existe. Entonces siempre que vemos una mutación, se muta algo que existe. Cuando encontramos un tumor cancerígeno dentro del cuerpo de una persona, resulta ser que ese tumor sencillamente perdió la noción de la información y la comunicación con el resto y empezó a hacer cualquier cosa. Y en los tumores han encontrado pedazos de huesos, cuando no tenía que haber hueso, encuentran, sencillamente se descompuso todo ahí y empezó a crear, pero nunca han encontrado plumas, nunca han encontrado escamas, nada, que siempre se muta lo que existe. ¿Me expliqué? Ese es un problema. Segundo, cuando hay una mutación en la Biblia, dice en Génesis, y nosotros vamos al Génesis, acompáñenme un momento por favor. Génesis capítulo 1. Desde los primeros seres vivos creados, capítulo 1, versículo 11, aparece una frase que se repite constantemente. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género. Versículo 12, al final dice, cuya semilla esté en él, según su género. Y avanzamos un poquito más y llegamos al versículo 21, cuando crea a los animales del mar, y dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y luego en versículo 24 dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Una ley más. La Biblia, quiero aclarar algo, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. ¿Sí?
pero cuando habla de ciencia, habla con autoridad. O sea, no vas a encontrar un error científico en la Biblia. Mucha gente piensa que la Biblia y la ciencia están peleadas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. La Biblia habla aquí de algo que mucho tiempo después se transformó en una ley científica y es la fijación de las especies. ¿Qué significa la fijación de las especies? Que si tú cruzas un perro con un gato, no te va a salir un perro gato. Él me estaba diciendo hoy en la mañana que cómo sería cruzar un 100 pies con una gallina, una 100 gallina, decía él, o no, era Suriel el que estaba diciendo eso, ¿no? No se pueden cruzar especies diferentes. ¿Por qué? Porque las especies están fijadas como tal. Incluso en algunos casos, por ejemplo, un caballo y un burro, surge una mula, pero están dentro de la especie de los equinos. Aunque ya vamos a hablar ahorita de la microevolución un poquito más. Pásame la siguiente lámina, por favor, para verla. Dentro de los equinos surge la mula o el macho, que son estériles. ¿Qué pasa aquí? Microevolución. La microevolución es la única que ha sido observada hoy en día. ¿Y qué es la microevolución? Es, por ejemplo, como de un perro surgen muchos diferentes tipos de razas. Y si tú cruzas diferentes razas, siguen siendo fértiles entre ellos. Muchas veces la infertilidad que ocurre entre ellos es más bien de imposibilidades físicas más que de otra cosa. O sea, físicamente ya no son compatibles. Pero esta es la única que ha sido observada. A esto también se le llama especiación o adaptación. Cuando un virus o una bacteria desarrolla una fortaleza contra un antibiótico, no está evolucionando, está adaptándose. Y esa información está en sus genes. Están preparados genéticamente para adaptarse. Alguien decía, creo que decías que el ser humano no se adapta. Yo creo que sí hay adaptación del ser humano. Parte de esa adaptación es los diferentes tipos de color de piel, por ejemplo. Normalmente los que somos de tez blanca son originarios de áreas donde el sol no da directamente. Del norte, Europa, los que son de piel más oscura son originarios de lugares donde el sol da más fuertemente y la piel oscura lo hace más resistente a ello. Entonces son diferentes cosas que son adaptación como tal. Eso sí ha sido observado, pero fíjense, dentro de las especies no hay posibilidad de cruzarse con una especie diferente. No puedes cruzar un gato con un perro. Eso presenta otro problema para la evolución, porque si el ser humano evoluciona, vamos a pensar que hay una pareja aquí en Tequisquiapan que tienen un hijo y este hijo ya no es un Homo sapiens. Vamos a ponerle que ya es el siguiente eslabón, no sé, pónganle el nombre que quieran ustedes. Y nació un varón evolucionado, dio un salto evolutivo. Una pregunta, ¿y quién va a ser su pareja? ¿Por qué? Porque ya es una especie distinta, ya evolucionó. Cuando hay un salto evolutivo, presenta problemas de esterilidad. Hay gente que, una vez yo vi una película que se llama así, es una película hasta medio graciosa, que se llama Evolución. Y se trata de que llega un cometa a la Tierra que trae información genética de unos microorganismos que en lugar de 48 tienen 80 y tantos cromosomas y por eso son mucho más veloces en reproducirse y en evolucionar, y evolucionan muy rápido y pronto ya tienen dinosaurios ahí, como en 2 meses ya hay dinosaurios adentro de la cueva donde cayó el meteorito. Que piensan muchas veces que más cromosomas es más información y por lo tanto evolución. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano entonces?
24 la célula cigoto, ¿no? O sea, 24 el hombre y 24 la mujer, suman 48. ¿Cuántos cromosomas tiene un niño con síndrome Down? 49. Ahora, ¿los síndrome Down pueden tener hijos? ¿Por qué no? Son estériles. Porque tienen un cromosoma más. Aún entre ellos son estériles. Entonces eso es parte de lo que es fijación de las especies. Un problema ahí de un cromosoma más presenta esterilidad. Una modificación dentro de la información genética presenta esterilidad. Hay muchos puntos más que podríamos ir quedándonos ahí, pero a mí me gustaría ver un poquito más en cuanto a lo que nos concierne a nosotros como cristianos. Hay un problema también que yo he visto o que se ve hoy en día, y es el hecho del cristianismo naturista. Pásame la siguiente lámina, por favor. Ahí está. La evolución teísta. Hay gente que dice es que no importa si la evolución ocurrió o no, sencillamente fue una fuerza superior, llámenle como quieran, si les gustan Gaia, la madre tierra, si les gusta que Zeus, si les gusta que la fuerza te acompañe, el que les guste a ustedes, pero hubo una fuerza cósmica, sea personal o impersonal, que guió la evolución del ser humano. Algunos dicen que fueron extraterrestres. Esa es otra teoría del origen de la vida, la panspermia se llama, que dicen que la vida llegó del espacio en un meteorito. No explican el origen de la vida, nada más dicen como no la podemos explicar aquí, echémosla para afuera. Entonces, no la explica. Entonces, la evolución teísta no es otra cosa que evolución más Dios. Muchos cristianos hoy en día se encuentran tan intimidados por las teorías que presenta el mundo que ya no se atreven a afirmar la veracidad del relato bíblico de la creación. Afirman creer en la veracidad de la Biblia, en la inerrancia de las Escrituras, pero están dispuestos a reinterpretar el Génesis para adaptarlo a las teorías naturistas. Por ejemplo, dos en particular, teorías cristianas. Uno, el creacionismo de la vieja tierra o la teoría de las eras días, donde se dice que el primer día es una era geológica y se adaptan cada una de las eras geológicas. Otra, la teoría de la brecha. Génesis 1.1, Génesis 1.2, en el principio Dios creó la tierra, los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y muchos dicen, bueno, ¿qué pasó? Seguramente aquí hubo algo que causó. Entonces ahí colocan millones de años, colocan los dinosaurios, colocan la caída de Satanás. En cuanto a esto, que es la más conservadora de las teorías, primero, Satanás estaba antes de su caída en el jardín del Edén, y el jardín del Edén fue plantado después de Génesis 1.2. Segundo, dice la Biblia que antes del pecado, ¿cuándo entró el pecado? Al mundo, con Adán y Eva. Antes del pecado no había muerte. La evolución necesita la muerte para poder haber evolución. Sin muerte no hay evolución. Los débiles deben de morir para que los fuertes sobrevivan. Principios que tomó, por ejemplo, el nazismo para su filosofía, que los débiles mueran, vamos a matar a todos los débiles, ¿para qué? Para que la raza superior pueda evolucionar, porque mientras haya razas inferiores, como cuando veíamos ahí a los seres humanos diciendo, lo que pasa es que cuando el Homo sapiens evolucionó, mató a los demás, y por eso pudo evolucionar. Negar, por ejemplo, la historicidad de Adán implica negar muchas cosas. Vamos a ver algunos versículos. A ver si lo voy a repartir, que me ayuden. Primera de Corintios 15:22. Alguien que me levante la mano, por favor. Lili. Romanos 8, 18 al 19. Jacén. Primera de Corintios 15:45. ¿Quién me ayuda con esa? Max. Primera de Timoteo 2, 13 al 14. ¿Quién me ayuda con ese? Por favor. Y ¿quién más me...? No, ya son todos. Ahí estamos, con esos, ya repartí todos. Primera de Corintios 15:22, ¿qué dice? En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero Adán no existió.
Entonces, si no morimos en Adán, y si no morimos en Adán, pues Cristo no nos vivifica. No hay salvación en Cristo. Otro versículo más, Romanos 5, 18 al 19, ¿qué dice? Sí, Romanos 5, 18 al 19. Entonces, ¿importa que Adán sea histórico? Aquí dice que por un hombre muchos fuimos constituidos pecadores. Por un hombre muchos somos constituidos justos. Adán, como tal, existió según el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, 45. ¿Ok? 1 Timoteo 2, 13 y 14. En estos versículos que leímos, fíjense, en primer lugar, vemos que los hechos del Génesis son considerados en el Nuevo Testamento como literales e históricos. En segundo lugar, vemos que los hechos del Génesis son considerados como base para las doctrinas del Nuevo Testamento. Tercer lugar, la doctrina de la justificación depende de la interpretación del Génesis. Cuarto, Jesús mismo se refirió a Adán como un personaje histórico, como un hecho histórico, en Mateo 10, 6. Fíjate qué dice ese versículo, habla del matrimonio ahí, Mateo 10, 6. A ver si lo encuentro yo, o si alguien lo encuentra, que me ayude a leerlo, por favor. Perdón, era Marcos, ese fue error mío. Marcos 10, versículo 6. Aquí lo tengo, lo leo. Dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Entonces, ¿Cristo se refirió a quién? A Adán y Eva. Bueno, vamos a pensar. Aceptemos que Génesis 1 al 3 es metáfora. ¿Dónde comienza la historia entonces? Vamos a seguir leyendo. El diluvio. No, metáfora también. También es metáfora. Vamos a seguir leyendo. Babel. No, también metáfora. ¿Dónde paramos entonces? Vamos a seguir leyendo. Milagros, el mar se partió. Metáfora. Es un naturismo. Entonces, el naturismo va a tratar de encontrar explicaciones lógicas a todos. El agua convertida en vino, una explicación. Y hay naturistas, hoy en día vemos nosotros en programas como en History Channel, en Discovery Channel, que tratan de presentar explicaciones a la alimentación de los 5,000, ya lo he mencionado esto, ¿no? ¿Cómo lo explican? Lo que pasa es que el niño trajo sus panecitos y sus pescaditos pero le dio pena a los demás que tenían guardado el itacate, entonces todos sacaron lo que tenían guardado y por eso fue un milagro que obró en el corazón de la gente, y por eso sobró tanta comida. Entonces hablan de milagros, pero el milagro es en el corazón, no importa qué es. Entonces ya los milagros no existen, Cristo no resucitó. ¿Dónde voy a detenerme yo si acepto una interpretación de la Biblia naturista? Génesis 1 no puede ser tratado como fábula sin implicaciones graves para el resto de la Biblia. Si Génesis no es confiable, la Biblia no es confiable. Los que suponen tales cosas y tratan de reinterpretar la Biblia con el naturismo, lo que están haciendo es que la ciencia tenga una autoridad superior a la Biblia. Y ni siquiera la ciencia propiamente, que no tiene una autoridad superior a la Biblia, pero sí el naturismo. Aunque muchos hoy en día han tratado de poner a la ciencia contra la Biblia, nunca, escuchen esto, nunca la ciencia ha probado o ha desaprobado más bien ni siquiera una letra de la Biblia. La ciencia nunca ha desaprobado la Biblia. ¿A qué voy con esto? La ciencia y la Biblia, es verdad que tienen un abismal desacuerdo debido a las teorías. ¿Qué son las teorías? Hipótesis no probadas. Pero
la realidad es que la ciencia y la Biblia, en este sentido, no hay ningún desacuerdo en hechos de la ciencia con las afirmaciones de la Biblia. La Biblia no es un libro científico, pero llega a hablar de ciencia, y cuando lo hace con autoridad. Hay muchos conceptos, a ver, pásame la siguiente lámina, por favor. El cristianismo naturista presenta, por ejemplo, aquí un problema que vemos aquí. El Adán, ¿somos creados según la imagen de Dios o somos creados según la imagen de una criatura? Si somos creados como Dios, entonces aceptamos los absolutos de Dios y Dios establece las reglas. Pero si creemos nosotros que venimos del simio, entonces la moralidad es relativa. Cada quien coloca su propia moralidad y el hombre establece las reglas. Eso es lo que el naturismo logra. El cristiano naturista, más bien hablando de esto, la creación, vamos a hablar así, la creación propiamente sugiere una serie de preguntas. Primero, ¿quién está en control del universo? Y si hay alguien al control del universo, ¿es legislador del universo? ¿Es un juez universal? ¿Le interesa la manera como vivimos? ¿Será que tenemos que dar cuentas al Creador? ¿Habrá un juicio final? Obviamente, para evitar estas preguntas, se inventó la evolución. No por negar la existencia de Dios, sino por no ser responsable ante un Dios al que teníamos que dar cuentas. Expulsaron a Dios de la creación. Y ocurre lo de Romanos 1. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice: versículo 19. Voy a leer desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, Dios va a pedir cuentas un día. Los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Una pregunta: ¿hoy el ser humano conoce que Dios existe? Según este versículo, ¿qué dice? Dios se manifestó. ¿Cómo? O sea, ¿quién vio a Dios? ¿Cómo un científico hoy en día puede ver a Dios? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, pues es invisible, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces voy a ver, ¿qué voy a ver? El poder de Dios. ¿Cómo? Agarra un microscopio o agarra un telescopio. ¿Sí? Agarras un telescopio y miras lo inmenso del universo. ¿Qué te grita el universo? Existe un creador. Tomas un microscopio y ves la inmensidad que hay dentro de cada célula, la materia propiamente. ¿Y qué te dice? Dios existe. Entonces, los científicos tomaron telescopios, tomaron microscopios y fíjate qué sucedió. Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos, empezaron a razonar, y su sabio corazón, no, su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Somos creados, según la Biblia, conforme a la imagen ¿de quién? De Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Según la teoría de la evolución, ¿de dónde venimos? Cuadrúpedos, reptiles. Por lo cual,
Dios también los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones, ya que sacaron a Dios, a quien le rinden cuentas, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. De Carl Sagan, que les daba atributos divinos a la creación. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces Dios, finalmente, borramos a Dios, sacamos a Dios, el hombre establece la moralidad y vamos a ver, ¿por qué hombre y mujer? Vamos, pues podemos aquí, como dice, el hombre deja a la mujer y ya hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ya es una familia. Finalmente, ¿quién dice que es una familia? La ley. Modifiquemos la ley y el hombre establece las reglas. Esto parece que fuese profecía, cumpliéndose hoy en día. Es posible que Dios lo haya colocado con esa intención. La realidad es que el contexto literal está hablando de la idolatría que ocurría en ese momento allí en Roma. Pero fíjate, ¿es acaso el naturismo ciencia? Yo por lo que veo aquí, queda perfecto. Parece ser que está, si yo lo sacara todo este pasaje, cuadra perfecto describiendo una religión. Acepto por fe el Big Bang. ¿Alguien estuvo ahí para ver? ¿Tenemos fotos del Big Bang? ¿No han visto las fotos que hay? ¿No? Parece que sí. Entonces, mucha gente había aceptado eso cuando se deben de aceptar por fe. Sencillamente por fe yo decido qué voy a creer. Por fe puedo creer en la evolución, por fe puedo creer en la Biblia. Pero es por fe. Yo veo un eslabón, voy a ver un hueso. Ah, mira, tremendo hueso, empiezo a escarbar, es un dinosaurio. Ahí está la prueba de la evolución. Un hueso de dinosaurio. ¿Sabes qué demuestra el hueso de dinosaurio? Que los dinosaurios existieron. Solamente, no demuestra la evolución. Ahora, si yo tomo la Biblia para interpretar esto, yo encuentro dinosaurios en el Génesis, en Job. Yo encuentro dinosaurios viviendo juntamente con el hombre. Por cierto, hay huellas de dinosaurios juntamente con huellas de hombre que se han encontrado. Si yo veo el dinosaurio y digo, no, la evolución, entonces tengo que colocar dentro de mi paradigma, dentro de mi concepto, cada una de las evidencias. Veo la peña de Bernal, soy evolucionista, entonces empiezo yo a pensar como evolucionista cómo surgió a través de miles de millones de años. Soy creacionista. ¿Cómo pudo haber surgido la peña de Bernal? Según siendo creacionista, me cuadra perfecto el diluvio. Habíamos todo alrededor de la peña de Bernal, el mismo material de la peña se encuentra regado por todos lados. ¿Qué pasa a los que viven en Bernal? Si escarbas un tantito así, ¿qué encuentras? Una piedra tepetate blanco. ¿De dónde vino todo eso? Seguramente de los mismos montes que están ahí, a través propiamente del diluvio. Entonces, las mismas evidencias. Un hueso de dinosaurio lo único que prueba es que ese dinosaurio un día estuvo vivo. ¿Cuándo estuvo vivo? Yo lo voy a reinterpretar de acuerdo a mi preconcepto. Carbono 14, voy y le hago pruebas al carbono 14, pero resulta ser que el carbono 14 tiene muchos problemas. Primero, vamos a terminar nada más con este comentario. El carbono 14 necesita que siempre ha sido todo igual. Se basa en cómo una planta o un animal, teniendo moléculas de carbono 14, va perdiendo ese carbono 14 y cuánto queda al final en un rango en que siempre ocurra siempre igual. Es como las placas tectónicas. ¿Cuándo estuvieron juntos los continentes? Tú mides, ¿no? Pues en un año se separó 2 centímetros. Juntemos 2 centímetros cada año y nos dan miles de años. Pero ¿qué pasó si de pronto hubo algo brusco, como un diluvio? Ya no cuadra entonces esa teoría.
O sea, una catástrofe como un diluvio modifica totalmente todas las teorías para datar, ya sea el carbono 14, ya sea la expansión de los continentes, lo que sea. La Biblia no es como muchos suponen contraria a la ciencia. La verdadera ciencia, los hechos científicos siempre han respaldado la enseñanza bíblica. La arqueología, por ejemplo, ha demostrado vez tras vez la exactitud del registro bíblico. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido creado el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, por fe entiendo haber sido creado el universo. Posición naturista, dice Stephen Hawking, lo mismo, por la fe entiende haber sido creado el universo, de modo que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. También ese versículo le queda perfecto a Hawking, o a Carl Sagan, o a cualquier científico, por fe lo acepta. ¿Qué vamos a creer entonces? Vamos a pensar, Dios pudo haber usado la evolución para crear en miles de años el cielo, la tierra como lo conocemos hoy en día, pero dice en 2 de Pedro también que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de años le tomará esa nueva creación? ¿Vamos a tener que estar esperando ahí sentados en lo que Él termina de crear? ¿O creemos que lo puede hacer Él en la misma brevedad en que menciona en la Biblia que lo hará? Miren, 2 de Pedro 3:10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Voy a irme un poquito para atrás, porque este versículo que está justo antes lo usan los días eras, o sea, los que hablan del creacionismo de la vieja tierra, pensando en que un día puede ser 1000 años, o miles de años, o billones de años. Y dice el versículo, voy a regresarme desde el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propias reglas que colocan, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, es como aplicarlo, siempre los continentes han separado a la misma velocidad, todo sigue igual, no ha habido cambios, no ha habido catástrofes, no ha habido nada, no ha habido ningún tipo de cambio. Entonces se burlan, diciendo, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que Cristo va a venir? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Según la Biblia, primero hubo agua, luego tierra. Según la ciencia, primero hubo tierra y luego vino el agua de los meteoritos. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció como anegado en agua. Aquí está hablando, no tengo el tiempo, pero por ejemplo hay varias teorías cristianas o creacionistas sobre las capas, las hidrocapas. Es interesante esas, busquen si quieren en YouTube hidrocapas y van a ver algunas explicaciones interesantes en cuanto a esto. Ese tiempo, dice las hidrocapas, los continentes descansaban sobre agua, había agua debajo. Y dice en Génesis que de abajo salió el agua y se rompieron las fuentes del abismo y se rompieron las fuentes de los cielos. En ese tiempo el agua estaba debajo de los continentes y Dios dijo, nunca más destruiré la tierra con agua. ¿Sabes qué hay hoy abajo de los continentes? Fuego. ¿Sabes con qué va a destruir el mundo la próxima vez? Dice en versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto no está dando una regla de interpretación de la Biblia. Está hablando aquí en cuanto a que el Señor, Dios es presente, es omnipresente no nada más en espacio, sino también en tiempo. Él está en todo el tiempo. Y dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, los cristianos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el fin del tiempo. Pregunta, ¿el cristiano cree en el Big Bang? Sí, pero no al principio, sino al final. Fíjate el versículo 10, aquí está el Big Bang cristiano, el Big Bang creacionista. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un Big Bang, con un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir y andar en santa y piadosa manera de vivir? Dios, un día daremos cuentas ante Él. Y eso es lo que está hablando aquí, vivir de una manera santa y piadosa. ¿Por qué? Porque existe un soberano, existe un creador. Último versículo, antes de que terminemos orando, 1 Timoteo 6:20. Si te das cuenta, la Biblia habla mucho y habla de asuntos de ciencia sin ser científico, y resulta ser que tenía razón. 1 Timoteo 6:20. ¿Quién lo tiene que lo lea, por favor? Porque quiero terminar. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Cuidado con ello, dice. Hay argumentos basados no en hechos. Podemos nosotros creer en esas cosas. Entonces, ¿en qué vamos a creer? Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tu palabra demuestra una vez más confirmar que es segura. Y hoy vemos cómo, más allá de que la ciencia confirme la Biblia, vemos cómo la Biblia ha confirmado la ciencia. Y Señor, te damos gracias porque tenemos algo digno para confiar. Te pedimos, Señor, que vivamos bajo esta realidad, que un día daremos cuentas ante el soberano y podamos nosotros estar con esto presente. Me gustaría, así en actitud de oración también, que pensemos cada uno en particular. Un día vamos a rendir cuentas ante Dios. ¿Estamos listos? Él pedirá cuentas en cuanto a nuestro pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Estás listo para presentarte delante de Dios? Tu pecado te ha separado de Él y te hace merecedor de ser condenado. Pero ¿sabes algo también? Nada de lo que hagas te puede quitar esa condena. Lo único que puede quitártela es lo que Dios hizo por ti. Por más que te esfuerces, no podrás limpiar tu pecado. Por eso Cristo vino a morir por ti. Pagó por tu pecado. Se sacrificó por ti. Murió en tu lugar. Fue puesto en la tumba y resucitó al tercer día estando Él vivo. Esto es un hecho bíblico. Y si tú crees en que Él pagó por ti y que Él te puede redimir de tu pecado, Él te salva. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dijo también que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Son hechos espirituales, son verdades espirituales. Y si tú las crees, Él te da la vida eterna. Si lo crees, acompáñame en esta oración, en tu corazón, en tu mente, dile: Señor Jesús, hoy creo tu palabra. Creo que tú pagaste por mí en la cruz, que tú me salvas. Te pido que seas mi Salvador, que me limpies con tu sangre. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios, por este tiempo. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.